Vamos a ponernos de pie, por favor, unos momentos. Vamos a leer una parte de la Escritura. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. ¿Está conmigo? ¿Sí? Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Eliseo y la tsunamita, dicen algunas versiones. Dice: cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem, y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por ahí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un hombre de Dios. Pero ella menciona una palabra específicamente, dice: es un hombre santo de Dios. Versículo 10 dice: construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Sí, con eso es feliz un hombre de Dios. Una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pasa por aquí. Cierto día Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Giesi: dile a la mujer tsunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giesi: dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey, con el comandante del ejército? No, contestó ella, mi familia me cuida bien. Más tarde Eliseo le preguntó a Giesi: ¿qué podemos hacer por ella? Mira, hay veces que Dios te pregunta algo, o hay veces que Dios quiere hacer algo en tu vida y tú dices: no necesito nada. Pero Dios sabe que tienes necesidad de ciertas cosas. Y me encanta esta historia porque Eliseo se queda con una carga y le dice a su compañero Giesi, le dice: ¿qué necesita esta mujer? Y entonces Giesi le dice: ella no tiene hijos y su esposo es un hombre ya anciano. Llámala de nuevo, le dice Eliseo. Entonces la mujer regresó, se quedó en pie en la puerta mientras Eliseo le dijo: el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. Una palabra de Dios irrumpe en medio de esa historia. Una palabra de Dios irrumpe en medio de la necesidad que esta mujer incluso quería ocultar delante de Dios. ¿Sí? Pero Dios envía su palabra y ella le dice: no, Señor mío, exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes así ni me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada. Al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo, tal como Eliseo le había dicho. Cierto día el niño, ya más grande, salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores. Y de repente gritó el niño: me duele la cabeza, me duele la cabeza. Su padre le dijo a uno de sus sirvientes: llévalo a casa junto con su madre. Entonces el sirviente lo llevó a casa y la madre lo sostuvo en su regazo. Pero cerca del mediodía el niño murió. Un hombre de Dios pasa. Un hombre de Dios bendice a esta familia. Esta familia responde dándole un lugar al hombre de Dios. El hombre de Dios trae una palabra. La palabra se cumple en su tiempo, pero al mismo tiempo sucede algo en esta historia, algo triste en esta historia. Lo más horrible y lo que más tememos los padres: perder a un hijo. Y lo peor, no podía tener hijos. Tiene un hijo por obra de un gran milagro y el niño muere. Definitivamente es una triste historia. Ahora, la sesión del día de hoy lleva por título: hay más de la historia. Hay más de la historia. Hay algo más allá en cada una de nuestras historias. Yo no sé si tú te puedes identificar quizá el día de hoy con lo que le sucedió a esta mujer. Dios hace algo en tu vida, pero de repente las circunstancias son tan agresivas que pierdes lo que Dios ha puesto en tus manos.
De repente las circunstancias son tan terribles que se te va de las manos aquello que Dios había depositado ahí. Y muchos de nosotros decimos, horrible historia. Cuando conoces una historia por primera vez, solo estás viendo una parte de ella. En ese momento yo puedo dejar hasta ahí la historia de esta mujer y dejarlos a ustedes, sobre todo a los que les encantan las telenovelas, dejarlos con un nudo en la garganta. Se murió el niño, se murió la criatura, Señor. Y muchos de ustedes a lo mejor se quedan atorados en esa escena, en ese momento de esta historia, ¿sí? Y si solo te quedas con una parte de la historia de alguna situación y emites un juicio, ese juicio será totalmente erróneo, pues no conoces la historia completa. Muchos de nosotros podemos decir, Dios, qué injusto. ¿Cómo te atreves a darle a esta mujer que no puede tener hijos un hijo para luego quitárselo? Eres injusto, no eres bueno. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué das y luego quitas? Si nosotros en este momento de la historia juzgáramos lo que sucede aquí, muy probablemente nos estaríamos equivocando. Ahora, déjame te digo algo. Esta historia en particular puede hacernos pensar muchas cosas. Qué mala onda, ¿por qué? ¿Por qué das y luego quitas? Pero, escúchame esto por favor. Si solo te quedas con esa parte, te estás limitando a ver un cuadro completo. Ahora, esto nos pasa regularmente, constantemente en nuestras vidas. Nos pasa en relación a otras personas. Hay veces que conoces a alguien, ves sus actitudes por primera vez y de inmediato lo juzgas. ¿Qué le pasa? ¿Está loco? ¿Por qué reacciona así? ¿Por qué habla así? ¿Qué se cree? ¿Quiere ser el centro? ¿Quiere llamarnos la atención? ¿Quiere andar ahí diciendo por qué siempre se enoja? ¿Por qué siempre explota? Esto nos pasa en relación aún a nuestros matrimonios. Es que siempre ha sido así y nunca me contesta y tal, y problemas en el matrimonio porque estamos viendo solamente una parte de la historia y estamos ignorando lo demás. Y nos pasa muy seguido en relación a personas que vemos. Se nos acerca alguien a pedirnos una ayuda. ¿Por qué anda pidiendo ayuda? ¿Qué le pasa? Ha de ser su modus vivendi. Tú no sabes realmente. Nos pasa seguido. Juzgamos a los demás por un momento en que los estamos viendo actuar. Ahora, a muchos de nosotros nos pasa esto en relación a Dios, ¿sí? Estamos llevando una vida cristiana, estamos tratando de servir, estamos tratando de orar, estamos tratando de venir a la iglesia y nos está yendo mal ahora en esta área. Antes no nos iba mal en esa área, pero ahora que somos cristianos nos va mal. ¿Y sabes qué, Dios? Así no son las cosas. Qué mala onda eres, qué mala onda es la gente en la iglesia. Y yo me voy de esto, agarro mis canicas y me voy a mi casa. Ya no quiero jugar más a este rollo. Y juzgamos a Dios y juzgamos a la iglesia y juzgamos a otros porque creemos que toda la gente en la iglesia es perfecta cuando llegamos, ¿sí? Y de repente alguien empieza a actuar de una manera que nosotros no esperábamos. Y entonces, de pensar que toda la gente es perfecta en la iglesia, ahora pensamos que todos son hipócritas en la iglesia. ¿Alguien me escuchó? ¿Alguien lo ha dicho? Y juzgaste muy rápido. Juzgaste muy rápido todas las cosas. Por una escena creíste conocer toda la historia. Nos pasa en relación a otras personas, nos pasa en relación a Dios y nos pasa en relación a nosotros mismos. A nosotros mismos. Estamos viviendo un momento, estamos pasando una etapa, estamos sufriendo una situación y creemos que eso va a determinar el resto de nuestra historia. Y nos encerramos y nos limitamos y nos abrumamos y nos entristecemos y lloramos porque estamos definiendo nuestra vida por momentos en los cuales estamos atravesando. Mira,
si no nos adentramos en la historia, nos limitamos a ver el cuadro completo. ¿Me escuchó? Si no nos adentramos en la historia, nos limitamos. Y estamos hablando en esta temporada de ir más allá. Ese cuadrito que está ahí es la mentalidad de muchas personas, es la espiritualidad de muchas personas. Vivimos encerrados en un pequeño cubo, en unos límites, juzgando a los demás por lo que hicieron hoy, sin conocer su historia del día de ayer, e ignorando que Dios en el futuro tiene más en la historia para esa persona. Cuando conoces una historia por primera vez, solo estás viendo parte de ella. Y si no te adentras en esa historia, te limitas para poder ver el cuadro completo. Oye, ¿por qué eres así? Oye, ¿por qué están pasando esta situación? En vez de juzgar a las personas, vamos a ver qué es lo que hay detrás de la historia. Y vamos a confiar que hay más en la historia para ellos que el momento que están pasando. ¿Por qué no decimos: Dios, perdóname mis impulsos de querer que todas las cosas salgan a la perfección? Señor, me está yendo mal, pero quiero saber qué hay detrás de esto. ¿Por qué me está yendo mal? Y quiero saber qué más hay en tu historia para mí después de este momento. Si no hacemos esto, estamos limitando nuestra vida. Si en relación a nosotros solo nos limitamos a ver el momento que estamos viviendo y no nos adentramos en conocer un poco más cómo llegamos hasta este punto. Hay mucha gente que se queja de su situación económica, se queja de su situación familiar y quiere salir de esas situaciones, pero no quiere reconocer cómo llegó a esas situaciones. ¿Qué hay detrás de la historia? Y lo triste es que no solamente pierdes el foco de cómo llegaste a esa historia, sino también pierdes el foco de que hay más en la historia para ti. Hay más en la historia de parte de Dios para tu vida. Escucha, por favor. ¿Te has preguntado alguna vez qué historia hay después de este momento? ¿Qué historia hay después de esta decisión que voy a tomar? ¿Qué historia hay después de estos pasos hacia los cuales me estoy enrumbando como familia? ¿Qué historia hay después de esto? Hay veces que estamos tan abrumados en el momento que no podemos levantar nuestros ojos para preguntarnos esto hacia el futuro. ¿Alguna vez te has preguntado, por ejemplo, qué hay detrás? ¿Cuál es la historia detrás de esta situación? Siempre tendrás una mejor perspectiva cuando conoces el famoso behind the scenes. ¿Sí saben a lo que me refiero? Algunos. Aquí la mayoría habla inglés, ¿eh? Hay un clásico rollo en los Estados Unidos que siempre está de moda para conocer más de la película. Vamos a ver el behind the scenes, detrás de la escena. ¿Qué pasó detrás de la escena? Y cuando ves detrás de la escena, tienes un panorama más amplio y puedes juzgar mejor las cosas que estás viendo. Incluso esto se aplica en muchos ámbitos. Por ejemplo, hay una canción que muchos de nosotros hemos cantado en algún momento que se llama How He Loves, cómo Él nos ama, ¿sí? Y es una canción que la entonamos, está súper especial. ¿Alguien se la sabe? ¿Tú te la sabes? A ver, ¿puedes venir, Rox? Nada más para decirles cómo es el qué dice el coro. Él nos ama, oh, Él nos ama, cuánto nos ama, qué grande es su amor. Muy bien, mira, esa canción la escribió John Mark McMillan. Y cuando yo la escuché por primera vez dije: wow, qué canción tan padre de alabanza. Seguramente la escribieron en un momento donde el cielo tocó la tierra. Ellos estaban allá en la montaña orando y Dios les reveló esta canción. Pero no fue así. Esta canción se escribe después de la muerte del mejor amigo de este hombre.
Y en el momento de mayor dolor y angustia, dice que él sintió que Dios vino a él como una tormenta, porque algo así dice la canción: vienes a mí con una fuerza tal que abrumas mi dolor por la pérdida de mi amigo. Y empieza a levantar él adoración de una forma personal, pero luego se convierte en una canción que ha levantado el corazón de muchas personas alrededor del mundo. Cuando tú conoces algo detrás de la historia, aprecias mucho más lo que está pasando. Cuando tú conoces que hay más en la historia, tu vida puede dar un giro increíble. Porque quiero decirte el día de hoy algo, y es una palabra que creo que viene de parte de Dios para muchos de ustedes. No confundas escenas con historias completas. No confundas jamás una escena con una historia completa. ¿Cuántos de ustedes les gusta el cine? ¿Les gusta ir al cine? Hay algunos aquí que cada domingo en la tarde quieren ir al cine. No se puede siempre, pero a mí me encanta ir al cine, ¿no? Y alguna vez salir al cine, alguna vez al estar en la sala de cine, te has quedado traumado, literalmente traumado por una escena, por un momento que pasa ahí en la película, y de repente te abruma tanto que ignoras que hay mucho más en la historia. Yo me acuerdo aquella primera vez que vi esa escena del Señor de los Anillos. ¿Cuántos les gusta el Señor de los Anillos? Cuando entran ahí y llegan al puente de Khazad-dûm, un puente que tienen que atravesar, y de repente sale un demonio terrible para detenerlos, ¿sí? Y el heroico Gandalf se levanta, ¿no? Con aquel báculo, lo pone en el puente y le dice: "You shall not pass". No, tú no pasarás, ¿no? Y el demonio, y los hobbits ahí, y esa escena, ¿no? Cuando se rompe aquel puente y el demonio le tira el primer espadazo y Gandalf lo repele con aquel poder y gloria que solamente Gandalf puede producir. Pero de repente en la escena, cuando ya cae aquel demonio y Gandalf se levanta para seguir su camino, se escucha un latigazo que lo toma de la pierna. ¿Cuántos recuerdan eso? Algunos no saben ni de qué estoy hablando. Lo toma de la pierna. Gandalf va a avanzar y el demonio lo jala. Y Gandalf cae al vacío, ¿no? Se agarra primero, queda agarrado así en el puente, y se escucha el grito al fondo de Frodo: ¡No! Y Gandalf: ¡corran, tontos! Y se suelta al vacío. Dije: aquí se acabó todo. No manches, Gandalf, o sea, no puede ser. No puede ser. No puede ser que ahora se queden solos. No puede ser que ahora se queden sin esta figura que los está guiando, los está aconsejando, está peleando con ellos. Es la sabiduría que necesitan para seguir adelante. Y estaba: ¿cómo es posible? Y se me olvidó que ya había leído el libro hace 20 años. Y se me olvidó que hay más en la historia. ¿Te ha pasado por un momento cuando Luke Skywalker pierde su mano y está agarrado ahí y Darth Vader le dice: "Yo soy tu padre"? Dios, no puede ser. Y dices, para entonar más o menos con algunos, cuando Pedro Infante agarra al torito y dice: "Torito". Ahora sí ya conectó. O como cuando Nacho Libre cree que su amigo lo ha abandonado y ya no va a volver con él a luchar jamás. Son escenas que te dejan traumado. Cuando Nacho Libre cree que la Parca ya no va a volver. ¿Cómo se llamaba? El esqueleto. No manches, qué horrible escena. Ya no va a volver a pelear conmigo. No, se enojan, se separan. Dices, pero hay más en la historia. Hay más en la historia. Tenemos que entender esto. Hay veces que una escena en nuestras vidas nos hace olvidar
que hay un libreto que Dios escribió y reveló en su palabra para cada uno de nosotros. Hay veces que una escena en nuestra familia nos hace pensar que es el final, se acabó, no podemos seguir adelante, no podemos avanzar más, esto nos está consumiendo, pero no te das cuenta que hay algo más en la historia. Voltea a ver a las personas que están a tu lado, por favor, y a la que te caiga mejor dile: hay algo más en tu historia. O sea que el otro no te cae bien, arréglense al final. Hay algo más en tu historia. Hay algo más en tu historia. Mira, esta generación le llama historia a una escena de 15 segundos. Esta generación le llama historia a una escena de 15 segundos. Si yo abro mi Instagram, porque no tengo Snapchat, ya que no tengo 15 años. Si yo abro mi Instagram y deslizo mi dedo hacia la derecha, puedo filmarlos. Por ejemplo, déjame volteo la cámara y les puedo poner caras si quiero, raras, pero los puedo grabar durante 15 segundos. ¿Sí? A ver, pero como que sí los estoy grabando, ¿eh? A ver, los puedo grabar durante 15 segundos, subirlo y decir: esta es mi historia el día de hoy. Esa es mi historia el día de hoy. Esta generación le llama historia a una escena de 15 segundos. Date cuenta de algo. Date cuenta de algo. Es una muestra de cómo podemos llegar a limitar nuestra vida. Porque tu historia no dura 15 segundos. Esos segundos no son la historia de una persona. Esos segundos solamente son una escena, y no podemos evaluar esta vida en base a 15 segundos. Jamás será real. Cuando yo veo Aarón ha publicado una historia, digo: esto no es su historia. Jonathan ha publicado 10 historias, eso no es su historia. Hay más en la historia. Hay mucho más que 15 segundos, hay mucho más que cualquier otro momento, hay más en tu historia. Y déjame te digo otra de las ideas principales que quiero compartir el día de hoy. No puedes juzgar toda tu vida, no puedes juzgar a otras personas, y no puedes juzgar a Dios mismo por la escena en la cual estás viviendo el día de hoy. ¿Cuál es la escena en la cual estás en este momento? ¿Cuál es la escena de tu vida? Quiero que traigas a tu memoria algún pasaje. Voy a hablar algunas historias bíblicas. No voy a dar las coordenadas y vamos, hermanos, ahí. Voy a citar algunas historias, y me gustaría que empezáramos a acordarnos de la vida de José. José, aquel que tuvo sueños de revelación increíbles y lo colocaron en una posición honorable para poder salvar al pueblo de Israel y para poder salvar a Egipto también históricamente. Ahora, acuérdate de la vida de José, y no siempre esa fue la escena. Hubo una escena donde sus hermanos lo tomaron, lo golpearon, lo tiraron en un pozo, pensaban que estaba muerto y ahí lo abandonaron. Una escena de rechazo familiar, una escena de problemas familiares extremos, una escena de problemas terribles. Pero también José, en otra escena, está en la cárcel injustamente, porque una mujer lo acusa, ella lo quiere seducir, él no se deja, ella lo acusa de violación, de intento de violación. ¿Y qué sucede? Va a parar a la cárcel. Ni el pozo ni la cárcel eran el total de la historia de José. Había más en la historia. Había más en su historia. Había un palacio donde él se iba a sentar al lado del faraón para poder gobernar. Había un palacio, un lugar donde él con sabiduría diría: así vamos a administrar, así es como vamos a pasar la hambruna.
Habría una escena más grande donde sus hermanos llegan y lo reconocen a él, y todo el pueblo de Israel es realmente puesto a salvo por la figura de José en Egipto. Hay más en tu historia. ¿Dónde estás ahora? ¿En el pozo? ¿En la cárcel? ¿Dónde estás ahora? ¿En el pozo de la desesperación? ¿Estás en una prisión de amargura? ¿Estás en una situación de la cual parece que no vas a salir? ¿Sabes qué? Escúchalo bien el día de hoy. Hay más en tu historia. Hay más en tu historia. No ha terminado. El pozo no es el final. La cárcel no fue el final. Lo que estás pasando tú ahora no es el final. Hay más en tu historia. Hay más. Si tú no pasas la escena del pozo, no vas a llegar al palacio. Si tú no pasas la escena de la cárcel, no vas a llegar al futuro que Dios tiene para ti. Si te quedas en la escena es tu rollo, porque Dios tiene más en la historia para tu vida. Hay más en la historia. Ve más allá de la escena. Ve hacia lo que Dios ha planeado para tu vida. La semana pasada hablábamos la semana antepasada hablábamos del discurso de Josué. No se confunda, José, Josué. Luego en la Biblia andamos así, José, Josué. Y luego hay quienes le ponen así a sus hijos, Josué y José. No saben ni cuál es cuál después. ¿Quién eres tú, Josué o José? Josué es otro, ¿ok? Es el que suplió en el liderazgo a Moisés. Y hablamos de cómo él inspira al pueblo a darse cuenta que estamos caminando en un círculo donde estamos avanzando hacia la voluntad de Dios. Josué habla al pueblo, lo alienta, lo levanta. Pero la Biblia dice en Jueces capítulo 2 versículo 10 que después de que Josué murió y después de que toda esa generación de Josué murió, se levantó una generación que no conocía las historias de lo que el Señor había hecho por ellos antes. Esto es triste. Es muy triste. ¿Por qué? Porque la generación después de Josué no escuchó la historia completa de redención de parte de sus propios padres. Y es muy difícil hacer un sacrificio o apasionarse por una historia que no conoces. Vamos a ver otro escenario el día de hoy. A veces ha sido muy fácil juzgar a esta generación y decir, generación incrédula y perversa. Se levantaron y no conocieron al Señor e hicieron lo que les dio la gana. Pero ¿dónde estaban los padres para contarles la historia? ¿Dónde estaban los padres para contarles la historia? Aarón y yo tenemos una misma afición por un equipo de fútbol que no puedo mencionar aquí porque a los oídos religiosos le vamos a los Red Devils del Manchester United. Pero algo que apasionó a Aarón cuando era un pequeño, porque tiene playeras del Manchester United desde que tenía como 6 años. Pero algo que lo apasionó a él es las historias que yo le contaba del Manchester United. Nos sentábamos y él veía los juegos, pero cuando estábamos viendo los juegos yo le contaba las historias. Las historias de aquellos jugadores legendarios. Aquella historia cuando el Manchester United en minuto y medio ganó la Champions League al final. Sí. Increíble. El Bayern Múnich se sentía ya que tenía la Champions en las manos y en 90 segundos cayeron 2 goles históricos. Yo tenía esa playera y mi esposa la vendió. Yo tenía esa playera y mi esposa en un rollo de andar vendiendo en la Fayuca y que para la iglesia y que no sé qué, vendió mi playera. No le he podido perdonar, es la neta. Yo se la iba a heredar a mi hijo. Pero hay más en la historia, sí.
Pero algo, si yo me hubiera sentado a ver los juegos con él, siéntate. Ya estamos viendo el juego y yo callado, comiendo cacahuates, viendo el juego. Y el niño así como, si igual hoy le gustaría el tenis, ¿no? Pero le gusta el fútbol. Y le gusta porque ya estábamos ahí y le estaba transmitiendo la historia. Conocer la historia y saber que hay más de la historia crea pasión en el corazón. Pero estos padres no tuvieron el tiempo de sentarse con sus hijos a decirles: y cuando estábamos en Egipto, el Señor levantó a Moisés y las plagas que envió, hubieras visto cómo temblaba el imperio más poderoso de este mundo. Hubieras visto al faraón cómo lloraba ante las plagas y los golpes del Señor que nos estaba liberando para ser su pueblo. Si los padres se hubieran sentado y les hubieran contado, y si los padres les hubieran dicho: hijos, hey, levanta tus ojos, ve al futuro, hay más en la historia para ti, hay una tierra que hemos conquistado, nos ha costado muchísimo, pero ustedes van a poseer esta tierra, levantarán altares, serán el pueblo de Dios en medio de este mundo. Pero ¿sabes qué? No les dijeron. Les dio flojera. Tenían mucho trabajo, estaban atendiendo a los clientes, estaban construyendo casas, estaban atendiendo la iglesia, estaban dirigiendo la alabanza o predicando, estaban haciendo algo más, pero no estaban contándole a sus hijos las historias que iban a apasionar el corazón de sus hijos, de lo que el Señor había hecho y de lo que el Señor haría. No estaban sacando a sus hijos de los límites en los cuales puedes vivir cuando no conoces la historia. Cuéntale a tus hijos las historias completas, para que su visión de la vida no sea limitada. Y enséñales a ver que adelante de la escena actual aún hay más en la historia. Enséñales a ver esto. Siéntate con tus hijos y cuéntales la historia. ¿Cómo fue que empezó? ¿Cómo te enamoraste de tu esposa? ¿Le has contado a tus hijos? ¿Le has contado cómo era tu padre contigo? ¿Les has contado a tus hijos cómo viviste tu infancia? ¿Les has contado a tus hijos todo eso para que hoy entiendan por qué eres así? ¿Les has contado lo que te faltó? ¿Les has contado lo que te dolió? ¿Les has contado cómo el Señor llegó a tu vida y te salvó? ¿Les has contado cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Les has contado que hay algo más en la historia para ellos? ¿Les has contado que la escena donde están ahora no determina sus vidas? Y que están caminando rumbo a la voluntad de Dios, y que lo que hoy estamos viviendo no va a marcar nuestra existencia, sino nos va a llevar a la historia que Dios quiere para nuestras vidas. La generación después de Josué no conocía la historia completa. Y entiéndelo, es muy difícil hacer un sacrificio, es muy difícil apasionarse por una historia que no conocen. Tú conoces a Cristo, pero tú no estás transmitiendo a tus hijos el conocimiento de Cristo. Entonces, ¿cómo quieres que se apasionen por Él? ¿Cómo si no lo conocen? En Josué 24 y en Jueces 2:10 aprendemos, porque en Josué 24:15, mi casa y yo serviremos al Señor, dice Josué. Pero en Jueces 2:10 dice: se levantó una generación que no conocía al Señor. Aprendemos que la generación posterior a Josué no experimentó, no conoció las historias de la fidelidad de Dios, ni se enteraron del futuro que Dios tenía para el pueblo. Hay otra idea que me preocupa, y es esta: la gente puede criticarte por la escena que estás viviendo el día de hoy, pero Dios insiste en decirte: hay más en la historia. La gente puede verte y decir: te descalifica,
O sea, la gente puede verte y decir, es el fin, se acabó, juzgarte, encerrarte, ponerte límites alrededor y decir, tú no puedes más, tú no puedes servir a Dios, tú no puedes volver a ser tu vida, tú no puedes ser feliz, Dios no tiene ya nada para ti. ¿No has visto cuántas veces has fallado? Has fracasado. Hay gente que está lista para decirte que no hay más para ti en la historia. Hay gente que está lista para decirte, este es tu final. Has cometido tantos errores que no hay más para ti. Pero el día de hoy escucha lo que Dios dice para ti. Hay más en tu historia. Hay más en tu historia. Dios no te juzga por el momento que estás viviendo hoy. Dios no te juzga por el momento que estás viviendo hoy. Él ha pensado en ti para la eternidad. ¿No crees que Dios está asustado solo por el momento que estás viviendo hoy? Dios no te va a juzgar por ese momento. Escucha, David era criticado por sus hermanos. En el libro de Samuel, primer libro de Samuel, David era menospreciado no solo por sus hermanos, hasta por su padre. Cuando llega Samuel por parte de Dios a la casa del padre de David, y el padre manda llamar a todos sus hijos, porque entre ellos estaba el rey, el futuro rey, y los manda llamar a todos menos a David. Se le olvidó. ¿Y tú crees que eso pasó ese día nada más? Había un menosprecio constante. Sus hermanos mismos lo menospreciaban. No formaba parte del cuadro importante de la familia. Quizá no tenía el físico, quizá no tenía las habilidades, quizá no sé. Pero David era criticado por sus hermanos por la escena quizá que estaba viviendo en ese momento. Pero ellos ignoraban que había más en su historia. Ellos ignoraban que Dios tenía más en su historia. Porque después lo vemos. Vemos a David pasando otras escenas que parecen el fin de su vida. Lo vemos siendo perseguido como un animal en el desierto por Saúl. Pero esa escena no fue el fin de su vida. Lo vemos después ascendiendo al trono. Lo vemos después cometiendo un adulterio. Parece ser que ahora sí llegó al final de su vida. Parece ser que esta escena con Betsabé, ahora sí, David, no la vas a librar. La acabas de regar como rey. Acabas de cometer el acto más vil. No solamente te quedaste con la mujer, traicionaste a tu mejor amigo y lo mataste en el campo de batalla. Pero había más en la historia para David. Luego llega Absalón, su propio hijo lo traiciona, su propio hijo lo quiere matar, su propio hijo quiere robarle el trono. Pero esa no era la escena final de la vida de David. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás en este momento? Siendo perseguido por circunstancias que tú ignoras, que tú realmente no sabes ni cómo llegaron a tu vida, por circunstancias que ya te tienen harto, triste, abrumado. ¿Cómo estás en este momento? ¿Estás viviendo una situación de traición? ¿Has traicionado a alguien? ¿Has traicionado a tu propia familia? ¿Cómo estás en este momento? David pasó por esas escenas. Sufrió la pérdida de un hijo también, la traición de parte de uno de sus hijos. Hay problemas en tu familia de traición, hay problemas graves ahí, sufriendo unos contra otros. Esa no es la última escena de tu vida. Hoy tienes que escuchar que hay más en tu historia. Hay más en tu historia. Segundo libro de Reyes, por favor, capítulo 8. ¿Recuerda la historia con la que empezamos? La mujer sunamita, el hombre de Dios le construye una casa, un cuarto pues. El hombre de Dios le da una palabra, la palabra se cumple, pero el niño muere. No le conté toda la historia al principio, pero en el capítulo 4, Eliseo va hasta la casa, se tiende sobre el niño en un acto profético raro, extraño.
Pone sus ojos contra los ojos del niño, su nariz contra su nariz, su boca contra su boca, sus manos contra sus manos y sopla aliento. No pasa nada, se levanta, camina por el cuarto, vuelve a hacer la misma acción y el niño resucita. Sale con el niño de la mano y le dice a la señora: ahí está tu hijo. Años después, Eliseo le había dicho a la madre del niño Eliseo le había dicho a la madre del niño que él había resucitado: toma a tu familia y múdate a algún otro lugar, porque el Señor ha decretado que habrá hambre en Israel durante 7 años. ¿Ya notó unas palabras ahí al principio? Toma. Era la madre del niño, pero le dice: toma a tu familia. Había más en la historia. No solo era el niño, ahora había otros, había una familia. No solamente ella fue estéril y luego perdió al niño y el Señor lo resucitó, sino que tuvo otros hijos. Tuvo una familia, había más en la historia. No era solamente un hijo, no era solamente un milagro, había más en esa historia. Dios seguía hablando con esta mujer, había más en la historia. Esta mujer tenía una relación personal con Dios y Eliseo venía y le hablaba, le decía lo que Dios tenía para ella. Entonces dice el versículo 2: la mujer hizo lo que el hombre de Dios le indicó, tomó a su familia y se estableció en la tierra de los filisteos por 7 años. Dios la sacó de la hambruna, Dios cuidaba de ella, Dios cuidaba de sus hijos, Dios le hizo un milagro increíble, le resucitó a su niño. No solamente le liberó de la esterilidad, sino que cuando vino el momento de la prueba, la escena de la prueba, ella la pasó, él resucitó, ella tuvo más hijos, Dios seguía al tanto de ella, la saca del peligro, la lleva 7 años fuera. Una vez que pasó el hambre, la mujer regresó de la tierra de los filisteos y fue a ver al rey para recuperar su casa y sus tierras. ¿Se acuerda lo que le había dicho Eliseo? ¿Qué necesitas, mujer? ¿Que hable con el rey por ti? O sea, no nomás venía ella así como que quiero hablar con el rey, ¿sí? Esta mujer siguió en una relación con Dios, con el profeta. El profeta seguramente había hablado con el rey, porque esta mujer venía para hablar con el rey para recuperar sus tierras. Y dice: cuando ella entró, el rey estaba conversando con Giezi. Giezi, ¿se acuerdan quién era? Giezi era el siervo de Eliseo. Entonces, cuando ella entró, el rey estaba conversando con Giezi, el sirviente del hombre de Dios. Y el rey acababa de decirle, fíjate lo que le acababa de decir el rey a Giezi: cuéntame algunas de las grandes historias. Cuéntame alguna de las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Cuéntame algo, Giezi. Y cuando Giezi estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo le había devuelto la vida a un niño, en ese preciso instante, así como por casualidad, en ese preciso instante, la madre del niño entró para presentarle al rey la petición de su casa y de sus tierras. Y de repente Giezi, imagínate, le está contando al rey la historia. Fíjate que en una ocasión Eliseo hizo una locura, no sé qué tanto hizo, pero resucitó al niño. Y ¿sabes qué? Estaba contándole una historia al rey. El rey representa a esa gente que quiere oír las historias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y el rey estaba preguntándole: cuéntame la historia de lo que ha hecho el hombre de Dios. Y cuando le estaba contando la historia, de repente entra la mujer y el Giezi nada más se queda así como: la historia que te estoy contando, la leyenda que te estoy contando, está entrando en este lugar. Aquí viene
y trae el milagro con ella. Mire, mi señor, exclamó Giezi, ella es la mujer y este es su hijo. Aquí está ella y el milagro, el que Eliseo le volvió la vida. ¿Es cierto?, le preguntó el rey, ¿es cierto, eres tú? Y ella le contó la historia. ¿Ella le contó la qué? La historia. Ella le contó la historia. Y en la historia obviamente empieza así. Érase una vez una mujer que no podía tener hijos. Pero esta mujer en fe creyó en aquel hombre que pasaba por su casa con una palabra de parte de Dios. Y con fe hablé con él, con mi esposo, y le dije: construyamos, invirtamos en el reino. Invirtamos en el reino, invirtamos en el hombre que trae la palabra de Dios. Y el hombre soltó una palabra justo en el momento que la necesitábamos. Y vino la palabra y la palabra se hizo realidad. Y tuvimos a este hijo. Y la historia cuenta, mi rey, que este niño murió de un dolor de cabeza. No sabemos qué lo mató, pero lo que sí sabemos es que Dios lo resucitó una vez más. Nos lo regresó. Y no solamente, déselo fuerte, no solamente nos dio este hijo, ahora tenemos una familia. Y en el momento que la hambruna venía, mi rey, el Señor nos habló, nos envió una palabra y nos libró de la ruina y nos sacó por 7 años de este lugar. Pero esta es nuestra tierra. Y hoy vengo a pedirle mi tierra y mi casa. Y el rey, ella le contó la historia, y entonces el rey inmediatamente dio instrucciones a uno de sus funcionarios para que la mujer recuperara todo lo que había perdido. Incluso les dijo: el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante su ausencia, páguenselos. Lo que durante 7 años sus tierras debieron haber producido, se lo vamos a pagar. Hay algo aquí, hay un elemento aquí que está impactando este momento. El elemento que está impactando el corazón del rey, el elemento que está impactando el momento, el elemento que está ahí abriendo el cielo, el elemento que está ahí sacudiendo ese momento y trayendo bendiciones del cielo para esta mujer. El elemento que está haciendo esto es la historia. La historia completa, no una escena. La historia completa está abriendo la mano de Dios. La historia completa, contar la historia, conocer la historia, determinar dentro de la historia que no vivo por escenas, sino vivo por la historia completa. Es lo que está abriendo el corazón del rey para con esta mujer. Y entonces el rey le devuelve todo. Y ¿sabes qué? Algo más grueso pasa aquí. Se está cerrando un círculo. Donde empezó la historia, donde sucedieron hechos increíbles, ahora la mujer está otra vez ahí, cerrando el círculo de una etapa, completando un círculo y entendiendo que su vida no depende de las escenas, sino de la historia que Dios escribió para ella. Esa es la historia completa. Tú no juzgues tu historia por la escena que estás viviendo el día de hoy. ¿Alguien me escuchó? Tú no juzgues tu historia por la escena que estás viviendo el día de hoy. Confía, todavía hay más en tu historia. Todavía hay más en tu historia. Tu historia no ha terminado, apenas si Dios está empezando. Estás pasando por un momento muy duro. Bienvenido al proceso de Dios en tu vida. Estás pasando por algo que crees que es el fin. Bienvenido al proceso de Dios en tu vida. Tu historia no ha terminado. El proceso ha comenzado. Algo nuevo va a venir a tu corazón. Escucha bien. Y le voy a pedir al equipo alabanza que pase. Pero escucha bien esto. Después de la caída de Adán, había algo más en la historia. Después del diluvio y juicio de parte de Dios a la humanidad, había algo más en la historia.
Después de que Dios le pide a Abraham ofrecer a Isaac en sacrificio en un altar, parecía el fin. ¿Cómo voy a matar a mi hijo en honor al Señor? Pero había algo más en la historia para Abraham y para Isaac. Después de ser vendido por sus hermanos, José, había algo más en su historia. Después de que el pueblo quedó cautivo en Egipto por 400 años, largos 400 años, solo eran una escena. Había algo más en la historia. Después de vagar por el desierto, después de sufrir las consecuencias de la desobediencia y de muchas más cosas, había algo más en la historia del pueblo. Años más adelante, después de las batallas y después de los enemigos que los enfrentaron en la tierra, había algo más para el pueblo de Dios, una tierra prometida para ellos. Después que una generación cayó y se olvidó del Señor, Jueces 2:10, había algo más en la historia. Ese no fue el final. Ese no fue el final. Después de que los reyes fallaron e hicieron desfallecer el corazón del pueblo, muchas ocasiones había algo más en la historia de parte de Dios. Después de la hora más oscura, escucha, después de la hora más ciega, donde el sacerdote Elí no veía, después de la maldad de sus hijos que robaban en el templo y hacían cosas terribles en el templo, había alguien más en la historia llamado Samuel para restaurar lo que los demás habían destruido. No era el fin lo que estaba pasando con Elí y sus hijos, había algo más. Dios tenía a Samuel. Después de años y años, después de la locura de Saúl, después de la caída de David, después de la rebelión de Absalón, había algo más en la historia. Después de tantos años de caídas, de pecados y de necedad del pueblo, había algo más en la historia. Después de 400 años de silencio, después de 400 años donde Dios no habló al pueblo, había algo más en la historia. Jesús. No me escuchó. Después de 400 años de silencio vendría Jesús. Había algo más en la historia. No era el final de la historia. Después de que el pueblo cayera bajo el yugo de los romanos, después de una era de locura y asesinato, había algo más en la historia. Después de las dudas de José, de la desesperación de María, del rechazo, después del pesebre, había algo más en la historia. Había enfermos que iban a sanar, había el reino de Dios que iba a venir a la tierra, había la salvación que había sido enviada para los hombres. Después del pesebre había algo más en la historia. Aún después del huerto de Getsemaní, esa noche llena de dolor, de angustia, donde Jesús sangró literalmente, había algo más en la historia. Después de los azotes, después de las burlas, después del dolor, después de la vergüenza, después de la desnudez, del abandono de sus discípulos, después de la muerte en la cruz, había algo más en la historia. La resurrección venía, no era el final. El sábado en la mañana el diablo gritaba la victoria, pero había algo más en la historia. Quizá el día de hoy sientes que una piedra está cubriendo tu vida. Quizá el día de hoy sientes que estás enterrado y el diablo grita su victoria sobre ti, pero hay más en la historia para ti. Hay más todavía. Después de la persecución de la iglesia en el libro de Hechos, después de las muertes de los primeros cristianos, había algo más en la historia. Después de ser un hombre envanecido, asesino y perseguidor, había algo más en la historia para Pablo. Y sabes qué, después de nuestras vidas extraviadas, después de las grandes batallas que hemos librado o estamos librando en esta vida, detrás de cada episodio devastador por el cual hemos pasado, el día de hoy estamos seguros
que hay algo más en nuestra historia. Hoy no es el fin. Hoy no es el fin. Hoy no. Hoy no, estás vivo. Hoy no, el Señor ha pensado en ti. El Señor te ha buscado el día de hoy. ¿Y sabes qué es lo más grueso de todo esto? Aún después del día de nuestra muerte, hay algo más en la historia que Dios ha planeado para nosotros. Ni la tumba, ni el panteón, ni ninguna enfermedad nos va a robar lo que el Señor ha determinado para la eternidad. Wow. Wow, después del fin de todas las cosas sabemos que hay algo más. Hay más en la historia. Hay más en la historia y no puedes quedarte donde estás el día de hoy. Tienes que salir de esos límites. Las escenas ponen límites, pero la historia libera nuestros corazones para correr a la voluntad de Dios. Estamos agradecidos, Dios, de que no estamos definidos por una escena. Estamos agradecidos, Dios, de que aunque habrá escenas complicadas, tú estás con nosotros, llevándonos al final de la historia. Ayúdanos a ver nuestra historia como una bendición. Díselo al Señor: ayúdame a ver mi historia como una oportunidad para conocerte a ti, para contarles a los demás. Porque hay gente como el rey que le preguntaba a Giezi: dime una historia, cuéntame una historia. Hay gente que está esperando escuchar tu historia. Hay gente que está esperando escuchar tu historia. Así fue, así estuve, el Señor vino, el Señor hizo, Él me levantó. Aquí está la historia completa. Oh, no era una escena, era una historia, lo que el Señor estaba escribiendo. Hay más en tu historia. Ve más allá el día de hoy.